Perfecto. ¿Empezamos? Buenas tardes, bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un coloquio sobre los jóvenes migrantes no acompañados y sobre la violencia en el contexto de la capital de Ecuador, Quito. Y tenemos a los trabajadores humanitarios que trabajan en la zona. Si queréis presentaros. Vale, un gusto, me presento, mi nombre es Henry, actualmente soy psicólogo en la organización donde trabajamos. La organización se llama ASA, significa Asociación Solidaridad y Acción. Trabajamos, nuestro proyecto ahora se llama Tejiendo Caminos. Trabajamos con niños, niñas, adolescentes, no acompañados, separados y en riesgo. Un gusto. Gracias. Hola, mi nombre es Brigitte, yo soy trabajadora social en ASA, como ya comentó mi compañero, es una organización de protección de niñez y adolescencia acá en la ciudad de Quito y tiene varios proyectos en este campo. Yo estoy en el proyecto de Tejiendo Caminos de Inclusión y Protección para niños, niñas y adolescentes en movilidad humana, y dentro de esos niños, niñas y adolescentes están los que ya indicó Henry, no acompañados, separados y en riesgo. Bueno, yo también aparte trabajo en otro proyecto de ASA, que es en temas de género y derechos humanos, y soy perito independiente en el Consejo de la Judicatura. Perfecto, muchas gracias, bienvenidos. Vale, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué papel cumple vuestra organización en el escenario nacional? Bueno, nuestra organización cumple un papel, yo pienso que es fundamental dentro de la población de movilidad humana en adolescentes no acompañados. ¿A qué se debe esto? Pues es el único referente actualmente en el Ecuador que trabaja con adolescentes no acompañados, ¿ya? También por temas presupuestarios, también estamos trabajando lo que es con población en riesgo y niñez y adolescencias separados. Cabe mencionar y recalcar que actualmente vamos a quedar como la única organización que va a estar acompañando a estos perfiles. Entonces tiene mucha importancia y gran peso y aún responsabilidad por el trabajo que hacemos el día a día. ACNUR realmente no trabaja directamente entonces, ¿no? ¿O sí? Perdón. ¿ACNUR realmente trabaja directamente como ustedes o no? ¿O es más intermediario? ACNUR en este caso con nosotros es nuestro financista, es el que nos brinda el presupuesto para nosotros llevar a cabo nuestro proyecto que se llama Tejiendo Caminos. Vale, perfecto. ¿Consideráis que hay interés en el país de reinsertar a jóvenes exmiembros de los grupos guerrilleros como las FARC en la sociedad? ¿O más bien se podría decir que se les criminaliza y se les culpabiliza? Siempre es importante cuando se habla de inclusión trabajar desde una sensibilización con la población de acogida, es decir, con la comunidad. Existen muchos tabús, muchos mitos de que las personas por lo general siempre van a ser violentos, siempre van a tener alguna dificultad o alguna problemática, ¿ya? Entonces, como tal, es una tarea muy fuerte. Ya hay que hacer bastante incidencia en la comunidad, en los centros de salud, en los diferentes lugares donde nos abren las puertas para poder nosotros insertar en la localidad a nuestros adolescentes. Los insertamos en temas de educación, en temas de salud, en temas de talleres, en habilidades formativas, como es carpintería, belleza, mecánica, siempre buscando aliados que tengan la misma visión, una inclusión sin discriminación ni criminalización a nuestra población con la que trabajamos. Vale. Y Brigitte, ¿cómo consideras que es la relación con los vecinos en las casas? ¿Crees que tienen mucha desconfianza hacia los jóvenes o cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo no soy educadora de las casas, yo no paso en las casas. Yo actúo más como trabajadora social y evalúo las necesidades de protección, identifico esas necesidades de protección, establecemos con el equipo técnico un plan de acción para estos niños, niñas, adolescentes y
trabajo con estos adolescentes, niños y niñas en la ciudad de Quito, en toda la ciudad de Quito. Ah, vale. Entonces, les visitamos, hacemos visitas domiciliarias, ahora orientación familiar también, porque trabajamos con familias. Y lo que sí he visto es que, según cuando yo hago las entrevistas, siempre consulto si han estado en otros países. Entonces, por ejemplo, hay familias que han estado en Chile, que han estado en Perú, que han estado bastante tiempo en Colombia, sobre todo de Venezuela, ¿no? Y lo que me han dicho es que, sobre todo en países como Chile y Perú, hay más xenofobia, o sea, hay como, es más marcado el tema de la discriminación, les mandan de los lugares en donde están y por eso llegan a Ecuador y están aquí. Porque aquí realmente, bueno, al menos en la ciudad de Quito, está bastante abierto este tema de protección a personas en movilidad humana. Ya desde hace años anteriores, el gobierno decretó que el tema de movilidad humana es un grupo vulnerable y que hay que atenderles y abrió algunos servicios para estas personas, incluso abrió un tema de visados y todo, que en otros países tal vez no se da. Entonces, lo que he visto es como aquí en Quito, la experiencia de lo que me cuentan las familias o los adolescentes es que por una parte algunos sí me dicen sí hubo algún tema de discriminación, pero también hay la otra parte que creo que es un poco más fuerte, que es apoyo, porque les vamos a visitar y ellos llegan sin nada, no tienen nada. Y nos dicen, sí, el dueño de casa nos ayudó, no nos cobró garantía, me prestaron la cocina, me prestaron la bombona, me están ayudando con comida. Entonces, hay como de los dos lados, ¿no? A veces sí hemos visto y dicen, en unos lugares nos dijeron que no aceptan venezolanos o que no aceptan colombianos, pero en otros lugares nos aceptaron, nos apoyaron, nos ayudaron o incluso les gusta que estemos aquí porque así cuidamos el lugar en donde están. Claro que también por el otro lado es porque hay arrendatarios que yo que sé, hacen sus casas en lugares bien peligrosos donde están ya asentados grupos criminales, grupos terroristas, y que nadie realmente con recursos iría a arrendar en ese lugar. Entonces, como que por un lado ven esa oportunidad de decirles, bueno, vengan a vivir aquí y me van pagando, y claro, ellos van por la necesidad también. Entonces también hay ese otro escenario, que es como que, bueno, ya vengan acá porque nadie más viene y a veces les cobran también demasiado. O sea, sí hay así, por los dos lados. Hay unos que les apoyan, hay otros que sí hay xenofobia, sí hay discriminación, otros que se abusan y les hacen vivir en lugares que no son adecuados y les cobran más de lo que deberían por esos lugares que son súper feos. Y así, hay como que en todo escenario. De ahí de los chicos que nosotros tenemos en las casas, sí ha habido este tema. Justamente a nosotros nos pasó, no sé si hace 2 años, ahí Henry me corrige, que al frente de la casa de varones hubo un atentado en un restaurante y le mataron al dueño. Entonces, y ahí trabajaba una de nuestras chicas de Venezuela. Y claro, ahí fue como cuando hay estos escenarios justo de violencia y justo están implicados temas de chicos o personas extranjeras, ahí viene como que más fuerte el tema de la discriminación o que no confían, pero para eso se hace incidencia, porque ya se hace incidencia con los chicos, incluyéndoles en la localidad, les llevan al centro de salud, que estén presentes en el club de adolescentes, hagan temas comunitarios, que se vinculen con los colegios, por ejemplo, que están cercanos. Entonces también ya les van conociendo la organización y un poco se reduce este tema de la xenofobia o la discriminación o esto que digan que se llevan mal. Pero sí hemos tenido comentarios que dicen, ay, ahí están los chicos que son los delincuentes. Pero nosotros incidimos, o sea, se les explica que no es así, que no es así. O sea, claro, sí hemos tenido altercados dentro de la casa. Tuvimos un chico de Colombia que quiso, o sea, hubo como un intento, digamos, yo le diría así, de asesinato a otro chico dentro de la casa, porque el chico, claro, venía de un contexto bien fuerte y el otro chico, en cambio, venía de un tema de maltrato. Entonces eran dos perfiles diferentes. Y, y entonces ahí hubo este altercado de este chico que cogió el cuchillo, le quiso apuñalar al otro chico y bueno, sí hemos tenido así, pero no por eso quiere decir que todos son así. Y bueno, y esos son temas, más que criminalizar, se entiende el por qué. Por ejemplo, si este chico actúa así, es por toda su historia, por todo lo que vivió, porque desde pequeño fue víctima de reclutamiento desde los 8 años o cosas así.
Nosotros lo vemos desde este tema, ¿no? Desde el tema del enfoque de derechos, nunca vamos a criminalizar, siempre vamos a comprender, pero eso sí no justificar, porque si el chico atenta contra la vida de otro chico, nosotros tenemos que denunciar y en ese caso denunciamos. Eso es lo que te puedo indicar. Vale, muchas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario, Henry, al respecto o pasamos a la siguiente pregunta? Vale. Vale, ¿cómo crees que se podría desde la sociedad civil fortalecer las capacidades de estos jóvenes a sentirse útiles y personas con derecho a vivir y a tener un futuro digno? Una de las estrategias que se implementa y se trata de reforzar es enseñarles las habilidades o ayudarles a que ellos se empoderen. Primero se empoderen de su persona, ¿ya? Dándoles de que tienen un valor, que tienen un proyecto de vida, que pueden dejar todo lo que han aprendido y reaprender algo nuevo, darle un cambio a su futuro. ¿En qué sentido? El estudio, en temas de salud, en temas de un trabajo digno, obviamente un trabajo que va de a poco, ¿no? Un trabajo formativo. Todas esas cosas puede restituir los derechos a la persona, a nuestros adolescentes, siempre y cuando cuidando su interés superior, porque en muchos de los casos los chicos sin medir riesgos se exponen a trabajos que atentan contra su integridad, ya, o van a trabajos en los cuales no son remunerados acorde a las actividades que ellos desempeñan. Muchas veces por el desconocimiento, por la vulnerabilidad, porque están en un estado de supervivencia, es decir, con tal de solventar la necesidad, no miden los riesgos. Y por eso es importante en los temas de educación para que ellos sean redireccionados en sus proyectos de vida, que muchos de ellos porque se han saltado etapas, la etapa de una niñez, de una pubertad, de una primera adolescencia en donde pueden desarrollar sus habilidades. Muchos de ellos no tuvieron tiempo para sentir, simplemente les tocó vivir todas estas muchas veces traumas, cosas o eventos traumáticos, el ver morir a un compañero o el ver morir a mamá, papá, a sus amigos, a sus hermanos, por todo lo que implica estar en estas organizaciones, ¿no? En estos lugares de alto conflicto. Entonces ellos no tienen ese momento para sentir, para jugar, para reírse. Muchos de los casos no han tenido un tiempo de Navidad. Uno de los perfiles que hace poco salió, él decía, tenía 17 años y dice, es mi primera Navidad. Imagínese usted, tiene 17 años y es la primera Navidad en la que siente que es Navidad, su primera vez haciendo un árbol de Navidad, a tal punto que él no sabía cómo es de hacer un árbol de Navidad, cómo hay que armarlo, qué lleva adornos, qué significa eso, que hay una cena, que hay un regalo, que hay un alimento, no por el hecho material capitalista, sino por el hecho de familia, de hogar, de sentir, de que pueda vivir esta experiencia diferente. Gracias. Brigitte, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, en eso creo que es bien importante, primero que todos los trabajadores humanitarios y al menos quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes tengamos este tema, ¿no? Como justo lo dijo mi compañero, los principios y los enfoques que son claves, el enfoque de derechos, el enfoque de género, el enfoque pro persona y el principio que es el principio de interés superior y el principio de prioridad absoluta, que nunca nosotros vamos a criminalizar algún adolescente o niño o niña que ha sido reclutado por alguno de estos grupos o bandas, sino más bien recuperar lo que sería como lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Lograr que nuevamente vuelva a eso, a sentirse niño, a sentirse adolescente y a incluirse en la sociedad y para eso es importantísimo el trabajo en red con otras organizaciones, la inclusión de ellos en la comunidad, con otros pares donde ellos se puedan desenvolver de mejor manera y abrirles las puertas. Y justo este tema de este tema de trabajar el proyecto de vida y la atención terapéutico especializada para que ellos puedan reinsertarse, volver en sí, porque realmente cuando ellos llegan
es bien complejo. Nosotros hemos tenido estos perfiles de que han sido reclutados y también, o por grupos de guerrilla, pero también por temas de trata. Entonces, ellos tratan de volver a ese lugar, están, ¿no es cierto?, les tienen como emocionalmente atados todavía a ese lugar y lograr hacer que eso se rompa es bien complejo, pero con un buen trabajo, con este trabajo en red, con la inserción local, sí se puede lograr. ¿Y en algún momento, en un caso has visto que han sido intentados ser reclutados por la delincuencia organizada en Ecuador? Como para hacer cosas de vacunación o robos, extorsiones. Sí, por lo general, también es un punto en contra, ¿no? Las casas están ubicadas en sectores conflictivos, ¿ya? En donde ya están claramente identificados GDOs, organizaciones criminales. Entonces, como los identifican a nuestros chicos como nuevos en el espacio, como al lenguaje, jerga de calle, ellos dicen, somos carne fresca. Entonces, inmediatamente los abordan. Ya, por eso se toman medidas de protección, trabajando desde una prevención, ¿no? Evitar los parques, porque acá los parques no son, ahora no son lugares de recreación, sino se han vuelto lugares de reclutamiento. Mira, es algo muy fuerte que te digo, no son lugares de recreación. Un parque acá ya no es un lugar de recreación, sino un lugar de reclutamiento en donde estas líderes están observando ya se puede decir técnicamente a qué personas nuevas llegan a estos lugares para ser abordados y ser reclutados. Nuestros chicos siempre nos informan eso. Como medida de prevención se evita que salgan a estos parques o si salen, salen con nuestro acompañamiento o por horas, momentos donde sea algo neutral, pero por lo general se evita estos lugares porque inmediatamente los tratan de reclutar. Yo les digo a los chicos, es por su perfil y por la escuela que ellos tienen ya, ¿no? Todo lo que han vivido para estos organismos criminales serían de gran utilidad, porque tienen mucho conocimiento, porque de los lugares donde ellos vienen han sido formados para hacer cosas que hacen daño, ¿no? Sí, ¿y estos reclutadores son del barrio o vienen de la costa o son colombianos, mexicanos o...? Ah, como decirte, la nacionalidad bastante complejo, pero que viven en el barrio, lideran el barrio, sí, son personas que conocen el barrio, lideran el barrio. Igual a nosotros como técnicos de campo nos identifican claramente y es como que eso es un respeto y una barrera que a ellos de cierta forma les limita el acercarse de forma directa. Vale. ¿No les molesta que haya organizaciones que intentan molestaros a ustedes? No, en todo este tiempo que hemos estado trabajando, no, ni dentro de oficina, ni aun cuando hemos salido a visitas domiciliarias que vamos a lugares que se les llama zonas rojas, que es lugares peligrosos, no hemos tenido así mayor conflicto, ya, porque nosotros también vamos desde un enfoque de protección y también tenemos protocolos para poder intervenir, tenemos un tiempo limitado para las entrevistas, vamos en equipo, nunca vamos solos, tampoco vamos vestidos ostentosamente, con joyas, con cadenas, vamos como se maneja un perfil bajo para no ser también tentación para estas personas. Vale. Focalizándonos ahora en el lugar donde os encontráis, ¿cómo es el día a día con los vecinos? ¿Saben de vuestra organización y del trabajo que hacéis? ¿Y saben el contexto de estos jóvenes? Es decir, de dónde vienen, cuáles fueron las violencias que han vivido. Claro, ahí te puedo compartir la experiencia dentro de casas para que mi compañera te comparta lo que es de los casos ambulatorios, porque de dentro de casa y de la otra forma de acompañamiento que se le llama ambulatorio, son identificados. Dentro de casa, los vecinos sí saben que hay estas casas, son casas de protección. ¿Por qué saben? Porque nuestros chicos participan en actividades comunitarias como parte de la reinserción local, ¿ya? Y eso es parte de la incidencia. Y también participan en el club de adolescentes, participan en los centros de salud que son dentro del barrio. Entonces, manejamos una buena relación con estas organizaciones, con estos centros de salud, para cualquier necesidad puedan ser apoyados. Igual como también muchos de los chicos se desenvuelven en su ámbito laboral
dentro del barrio también son identificados y se los conoce. Claramente los identifican, las personas los conocen. E incluso cuando ya ha habido chicos que ya se van, deciden salir del espacio voluntariamente, su proyecto de vida, dicen, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero quedar, quiero hacer otra actividad, me voy a otro país o me regreso a mi país. Ellos se van despidiendo de las personas que se han logrado hacer amigos. Pero ¿Ya? ¿saben, por ejemplo, que ha habido personas que vienen de las guerrillas y esos temas o desconocen completamente sobre eso? Como medida o protocolo de seguridad, es información confidencial. Vale, ¿Ya? que no tienen información. No se divulga esa información. Lo que la comunidad debe saber es que es un adolescente no acompañado. Por ser no acompañado tiene alto grado de vulnerabilidad y somos una institución que les está acompañando, apoyando en todas las áreas: salud, trabajo, educación, documentación, acompañamiento terapéutico, acompañamiento con trabajo social. Esa es la carta de presentación de nuestro proyecto y de nuestros chicos cuando son abordados por las personas. Más no, ellos conversan sus fondos, ¿no? Sus problemáticas en sí. Perfecto. Eh, Sí, quería yo solo indicarte que, bueno, nosotros tenemos justo como dice Henry, los chicos que están en casas y también atendemos a chicos, como ya te dije inicialmente, en toda la ciudad de Quito, incluso en las zonas de valles, en Machachi, que es acá ya súper súper al sur, en Rumiñahui y hemos llegado incluso hasta Mindo. Y nosotros les visitamos en donde ellos deciden vivir. Entonces, sí, cuando ya se ha requerido, se ha visto la necesidad, temas de salud o temas de documentación o incluso protección, nosotros nos enlazamos con las juntas de protección de derechos, tanto metropolitanas en Quito como cantonales cuando están ya en las afueras, como en la provincia de Pichincha. Entonces ellos conocen de nuestra organización, saben qué es lo que hacemos y nosotros solicitamos medidas de protección para estos niños, niñas o adolescentes y hacemos que también se establezca como una red y que no seamos solo nosotros los que estemos apoyando, sino que la Junta active al MDH, que es aquí el ente rector de los grupos vulnerables de niñez y adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Humano, que se active con otro equipo de acompañamiento que esté cerca de la zona, que les visite con más regularidad, que se activen hospitales especializados, que se active incluso cuando sea necesitado por temas de violencia de género, la OPC, el tema de las boletas de auxilio, o sea, todo este tema. Entonces nosotros hacemos eso, como verificamos estas necesidades de protección o las necesidades que tienen y para lograr la inserción local y hacemos también que conozcan que los chicos están ahí a las autoridades de protección y a otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Integral, que es el tema de salud, educación, el distrito educativo, les acompañamos a hacer esos trámites, nos presentamos como organización, entonces ya conocen que si yo estoy haciendo algún trámite en el distrito educativo o tal, es porque en ese distrito está viviendo algún adolescente o algún niño o niña que requiere este acompañamiento en movilidad humana, pero como te dijo igual Henry, nunca se divulga. Nosotros lo único que les decimos es que es en movilidad humana, que tiene doble vulnerabilidad por situaciones que están pasando aquí sobre todo, y que si se necesita decir que vienen, cuando vienen por temas de guerrilla, aquí tienen protección internacional, tema de refugio, entonces no se les dice obviamente la historia, simplemente que están aquí por protección internacional, que tienen un refugio y ahí ya se entiende que vienen por temas graves de sus países de origen. Perfecto. Eh, ¿Qué percepción tienes sobre lo que significa no solo este trabajo, sino también convivir en un lugar como este? ¿Ha cambiado vuestra percepción sobre este lugar y sobre estos jóvenes desde el primer día que llegasteis a este trabajo hasta hoy? Siempre es muy interesante, incluso los perfiles de los profesionales que se trabaja con esta población, porque los perfiles, yo como profesional logro identificar que somos muy humanos, ya muy apegado a nuestra labor profesional. Sí impacta, ya, y por ende, como en todo trabajo, al menos como psicoterapeutas, tenemos que tener nuestro acompañamiento psicológico para no cargarnos todas las problemáticas que escuchamos en el diario vivir, ya sea en terapia, en consulta, o sea en primeras entrevistas, en asesoramientos, en intervenciones en crisis. Las poblaciones son poblaciones bastante demandantes y como son demandantes, desgastan, ¿ya?
al hecho de desgastar, sí impacta en nuestras vidas. Entonces, como tema de prevención, igual nuestro equipo siempre es supervisado en terapia, es decir, tenemos nuestros terapeutas, todo el equipo, tenemos nuestros terapeutas para poder nosotros también descargarnos y que esto no afecte a nuestro diario vivir, ¿no? Siempre es importante entender de que antes de ser profesionales somos seres humanos y también de cierta forma sí nos impacta, no es que nos insensibilicemos, sino que entendemos la realidad de la población con la que trabajamos, ya no como por lo general las personas dicen qué pena, qué pobrecito, desde una víctima, ¿no? Sino como una persona, le pasó eso, tiene que empoderarse, tiene derechos, tiene valores, tiene principios, tiene que hacerse responsable de su libertad. Entonces, les ayudamos a nuestros chicos a que su libertad la hagan con responsabilidad. Gracias. Sí, yo la percepción, bueno, yo inicié en este trabajo en el 2018, ya son casi 8 años de trabajo y claro, sí ha sido, para mí fue bien impactante. Yo desde que inicio en movilidad humana, nunca pensé, la verdad, que me iba a trabajar con casos tan graves, porque desde que inicié ya tuve casos de temas de trata, de violencia, de este tema de la guerrilla, de grupos criminales. Entonces sí, sí fue bastante complejo al inicio y ahí es cuando yo sí como que dije, no, yo necesito como más especialización, necesito estudiar más, necesito más cursos, necesito vincularme más, necesito activar una red que no existía en el 2018, porque en el 2018 recién inició toda esta oleada y toda esta emergencia, sobre todo de Venezuela, pero también nos seguían llegando de Colombia y veníamos con estos casos gravísimos, ¿no? Que ya identificábamos que aquí hubo trata, que aquí hubo esto o lo otro. Entonces sí fue bien complejo realmente al inicio yo poder adaptarme, yo poder establecer como la comprensión de cómo puedo hacer una dinámica profesional adecuada y después de eso ya me fui como que, la verdad para mí, de aquí, de ahí, del 2018, ahora 2026, el crecimiento profesional y humano que yo he tenido es más del 100%, o sea, he tenido que crecer para poder seguir aquí, para poder seguir atendiendo estos casos y hacerlo bien. Entonces, justo como te decía mi compañero Henry, si te quedas es justo por esto también, que no solo no el lado profesional, sino también el lado humano. Vale. ¿Y los perfiles de trabajadores humanitarios suelen permanecer en el tiempo? ¿O hay personas que dejan el trabajo o no, porque no pueden con la presión o no has visto ese tipo de casos? Creo que sí dejan el trabajo porque sí es bien fuerte. Entonces, sí, claro, yo sí tengo compañeras que dicen, no, yo no pude, no logré seguir en un trabajo así y se van tal vez a otro área, al menos del trabajo social hay laboral, hay salud. Yo estoy justo en esto, en protección de niñez y el activar servicios y el luchar por los derechos y el estar peleándome con las instituciones para que no les vulneren los derechos. Hemos hecho acciones de protección, entonces es bien fuerte, o sea, es bien desgastante también, pero también con esta adecuada canalización que nosotros hemos tenido con el autocuidado, el lograr vernos a nosotros mismos desde el lado humano y cuidarnos, hemos logrado también establecernos y seguir. Pero sí hay profesionales que abandonan, que lo dejan. Perfecto. Vale. ¿Qué miedos e inseguridades consideras que experimentan estos jóvenes? Y si consideras que tienen confianza o desconfianza en las instituciones públicas y en las organizaciones sociales o colectivos. El miedo y la desconfianza por parte de los adolescentes siempre va a estar presente por el hecho de que vienen de muchos fondos difíciles, ¿no? De violencias, de abusos. Entonces, este temor siempre va a estar muchas veces con fundamentos. ¿Por qué? Porque te hablo un pedacito, ¿no? De una historia. Mamá fue la que la vendía y lo hacía que la violencia. Tal vez la persona que era el referente de cuidado fue la persona que lo expuso para que sea violentado, sea dañado sus derechos, sea dañado sus principios, sea vulnerado. ¿Ya? Entonces sí van a tener este temor y romper estas barreras porque se van formando estos esquemas
o estos estereotipos, no puedo, no valgo, no sirvo. Preguntas tan sencillas, tu estado de ánimo, ¿cómo estás? Al llegar a decir normal, no sé, no siento, el temor a sentir, el temor a expresar, porque nunca fue validado, nunca la persona, hubo alguien a quien le interese. Entonces, sí hay estas barreras y por eso es muy importante el acompañamiento de todo el equipo para que la persona vuelva nuevamente a tener este autoconcepto, este valor para poder en sí nuevamente enrumbarse y construir su proyecto de vida, que vuelva a creer en ella, que sí lo puede hacer. Vale. Brigitte, ¿quieres comentar algo al respecto? O solo algo más que es las familias, bueno, los que están, al menos lo que yo he visto es que los niños, niños y adolescentes, bueno, los adolescentes que ingresan a nuestras casas de autonomía, claro, ingresan ellos afuera, como sea, sobrevivían, pero cuando ingresan y comienzan a ser cuidados, ¿no es cierto? Ya con el acompañamiento de nosotros, ya tienen sus necesidades básicas satisfechas, lo que nosotros hemos visto es que, claro, para nosotros a veces decimos, ¿qué pasó? Es un retroceso porque yo qué sé, la chica se comienza a chupar el dedo, la chica se comienza a orinar en la cama, el chico igual, entonces nosotros decimos, ¿y ahora qué pasó? Porque cuando estaba afuera sobrevivía. Entonces ahí nos damos cuenta que, claro, como por primera vez están siendo cuidados, entonces ya se permiten sacarse todo este mecanismo de protección que tienen, salir del modo supervivencia al que estaban y ahora sí se presentan estos temas de muchas veces situaciones emocionales complejas que hemos tenido que recurrir hasta psiquiatría, que antes no, que ellos nunca lo tuvieron, pero cuando ya están con nosotros, sueltan y ahí sí, recién vamos a hacer como todo un proceso. Y de ahí de los chicos externos, que es muy diferente porque ellos están afuera viviendo como puedan, sobreviviendo con medio de los apoyos que hay y que ahora incluso en el 2026 ya no hay apoyo económico porque sabemos que bueno, el ACNUR, la mayor financiamiento que tenía era de Estados Unidos y eso ya no hay desde el 2025. Entonces ya no hay apoyo económico y en cambio los de afuera, claro, están en ese modo supervivencia con mecanismos de protección que no pueden sentir. Incluso yo tuve recién con una chica que me decía, es que yo ahorita, como estoy viendo cómo pago el hostal, cómo pago la casa, la comida, los servicios, no sé cómo me siento. Ni siquiera recuerdo todo lo que me pasó. Dice, pero claro, cuando ya sale de eso y me acuerdo, hay este tema de autolesión, ¿no es cierto? Entonces, no, es que vienen con muchos miedos, muchas inseguridades, ya vivieron violencia por autoridades, por familia, por la sociedad, y acá a estar en estas situaciones también. Sí, ya han vivido muchos violencia, ¿no? Con las autoridades locales, con migración o con la policía. Lo que yo, sobre todo en la familia. Entonces, cuando ya ha habido temas de que ya han pasado a casas de acogida, ya se ha activado una protección allá en sus países, sí ha habido también que nos dicen, me maltrataron en donde yo estaba acogido, yo me escapé y por eso después hizo una vida en calle. Entonces, todo un sistema de protección fallido, ¿no? Falla la familia, falla la sociedad porque nadie dijo, nadie vio nada y luego fallan también los sistemas de protección donde ellas ya son rescatados o acogidos y luego por eso están en esas situaciones y después llegan acá también. Vale. Valorando su experiencia, ¿consideran que estos chicos y chicas son conscientes de los riesgos que pueden implicar sus actos y sobre los riesgos que implican la tecnología? Si están informados y si habéis vivido algún caso destacable donde por haber realizado una llamada o haber realizado algún mensaje, estas personas fueron localizadas por grupos criminales o guerrilleros. En ese sentido, como medida de protección, más en el espacio de la casa de mujeres, siempre han venido por temas de violencia, ¿no? Entonces, en este caso, el victimario está buscando a la víctima, que serían las adolescentes que recibimos. Como medida de protección, las adolescentes ingresan sin teléfonos, sin teléfonos, sin redes sociales, no tienen acceso a nada de esas cosas. Dentro del espacio pueden usar la computadora para estudios, para cosas formativas. Pero igual, como medida de protección, está
está encriptado para que no puedan ingresar a estas redes sociales, ¿ya? Como medida de seguridad, porque sí ha habido casos en los que han sido identificados y la persona se expone. Se expone y expone a las demás personas que le están acompañando y al grupo con el que convive, ¿ya? Sí, También dentro de los chicos, en cambio, vuelta de los chicos, ellos, en cambio, el perfil de los hombres, como han venido por lo general por este tema de guerrillas, ellos por su propia decisión tienen temor a tener tecnología, teléfonos, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, nada de esas cosas. Ellos no desean hablar con nadie, ellos no pueden llamar a nadie, porque ellos dicen, cuando yo llame a mi familiar, yo estoy seguro que van a ubicarnos y van a venirles a hacer daño a ustedes porque nos ayudan y a nosotros por habernos huido de donde estábamos antes. sí, una compañera tuya me comentó una vez que una chica hizo en anónimo una llamada a Colombia y enseguida le localizaron y fueron al barrio a buscarla. ¿Tú viviste eso o no? Esto fue uno de los últimos casos. Nosotros salimos a una salida recreativa y yo los logré identificar a estas personas, a uno de ellos. Estábamos en una estación del metro y lo miré sospechoso. Yo con la adolescente y los demás chicos lo identificamos y tomamos medidas emergentes, ¿no? Nos bajamos de bus, tomamos otra ruta, nos fuimos a otro lugar y el señor nos seguía y entonces nos venimos en un taxi y llegamos a casa. Yo comuniqué al equipo claro, en verdad ella había sido identificada, pero eso se informa ya cuando ya fue el egreso del adolescente y tenía otro proceso que iniciaba, recién se informa que había sucedido esto, ¿no? Aunque, bueno, ahí en la experiencia yo logré identificar, la adolescente también se dio cuenta de esto, informamos y se tomaron las medidas pertinentes, pero sí, sí se pone en riesgo a los compañeros y también como profesional que se acompaña siempre hay este temor, este recelo, ¿no? Entonces, pero tampoco es un limitante, porque si nos quedamos con ese temor, no vamos a poder luchar por los derechos de nuestros chicos. Sí, pero sí le tienen mucho respeto, ¿no? A usar la tecnología. Sí. Perfecto. Muchas gracias. De acuerdo a vuestra experiencia, ¿se está realmente realizando la inserción social? ¿O muchas de estas personas, tras su paso por la organización, acaban trabajando de nuevo para las pandillas, el crimen organizado o la delincuencia común? Estadísticamente sería una buena investigación, ¿no? Poder llevar a cabo una investigación longitudinal de toda la población con la que se ha trabajado, saber quién se mantiene y quién ha hecho un cambio diferente en sus proyectos de vida. Lo complejo de esto es mantener el contacto con la población, porque como te refería anteriormente, ellos no usan teléfono, no usan celular, no usan la tecnología. Perdemos el seguimiento de los chicos a largo plazo cuando ya salen de nuestros espacios. Igual con los chicos que acompañamos de manera externa. No los podemos monitorear 100% porque muchos de ellos ya cambian de teléfono, se van de la ciudad, se van del país. Yo pensaría que como en drogas, ¿no? De 10 uno, es decir, uno sale, los demás pueden reincidir, ya sea con el victimario cuando es violencia y en el caso de las organismos criminales, con ellos también pueden estar regresando, porque es muy penoso lo que digo, porque es lo único que tienen. No logran identificar otra red de apoyo porque no la hay. Papá, mamá, familia, no la hay. Y la persona que estuvo para darle la mano cuando hubo necesidad fueron estas personas que a la final del día no lo llevan a ningún lugar. Y cuando están aquí en Ecuador no crean vínculos sociales con jóvenes de su edad o... La visión de ellos es muy diferente a la visión de un adolescente que se haya desarrollado en su normalidad, si cabe el término, porque la idea de ellos es trabajar, tener dinero, muchos de los perfiles, dinero a sus familiares que están en estos lugares, ya sea en Colombia, en Venezuela. Más no sé, como te decía en una pregunta anteriormente, más no se dan el tiempo para sentir, para expresar, para vivir, para hacer amistades, para darse cuenta que no es su responsabilidad ser un proveedor, no es su responsabilidad ser jefe de hogar, su responsabilidad es ser un adolescente
sentir, crecer, equivocarse y aprender. Gracias. ¿Tú quieres comentar algo, Brigitte? Sí, a ver, sí, justo como decía Henry, realmente como país creo que ni siquiera hay estudios todavía de cómo atender e insertar a adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, ni desde el Ecuador, o sea, ni grupos que han sido de aquí, que han estado aquí en Ecuador, o grupos de guerrilla. O sea, realmente no tienen investigaciones ni forma de atención, no saben qué hacer, ni siquiera hay una norma técnica en atención a estos adolescentes que han salido por estos temas. Nosotros somos uno de los pioneros realmente como ASA, por eso somos referentes a nivel nacional, que atiende a adolescentes que vienen de Colombia por estas situaciones o a otros adolescentes que vienen acá al país solos, sin sus padres, en estas casas de autonomía. Entonces, justamente por eso, por esta falta de redes de apoyo que dice Henry también, es como que nos tienen a nosotros, pero también nosotros tenemos un limitante, ¿no es cierto? No hay temas económicos, porque chicos que, justo lo que nos pasó en lo que yo te comentaba, el chico había sido reclutado, el otro chico no, entonces cuando estaban los dos en el mismo espacio, explota la situación y no se puede seguir, ¿no es cierto? Porque hubo esta situación de violencia y puede seguir pasando. Entonces no hay una casa especializada para estos chicos, ¿ya? Y claro, lo que les queda tal vez es nosotros o tal vez algún otro servicio que no sea especializado en estas situaciones y luego pasa esto, que no se logran vincular con sus otros pares, porque los otros pares tienen otro tipo de perfiles y claro, o lo que ha pasado es que sacan a otros y les reclutan a los otros chicos de las mismas casas para ir a esos lugares o simplemente se escapan y se van. Entonces, pero no ha sido todo malo, porque sí, así como dice Henry, o sea, de 10 uno, pero sí hemos tenido unos que se han ido y han vuelto, pero sí hemos tenido otros también que sí se han quedado y han logrado insertarse aquí, que ya son grandes, ya son adultos y nos vienen a visitar y nos dicen, sí, estoy trabajando aquí, o nos vienen a presentar a sus hijos, entonces es eso, es como que nosotros les abrimos la puerta, claro que nuestro espacio tiene normas de convivencia y todo, y claro, es su decisión también quedarse o irse, pero la mayoría ¿Y, sí se vuelve. y has sentido que ha mejorado en los años en los que tú has estado en la organización o va dependiendo de la situación? No, va dependiendo de la situación y de los perfiles, porque al inicio venían chicos, no venían chicos, por ejemplo, creo que ahora tenemos dos casas, solo teníamos una casa, y estaban dos chicos no acompañados que vinieron de Venezuela, pero no por esta situación, sino por tenían familia y vinieron como para esta búsqueda laboral y todo. Ellos se insertaron y todo, se quedaron bastante tiempo. Pero claro, después fueron cambiando los perfiles. Yo me acuerdo que en un año no teníamos casi varones, solo teníamos chicas con embarazos y con hijos o con parejas adultas. Y igual temas de Colombia también que venían por temas de guerrilla, pero no querían estar en el espacio. En otro año ya tuvimos bastantes, que incluso LGBT, chicas, chicos, y ahí es cuando ya abrimos las dos casas porque no podíamos tenerles en una sola casa a todos. Y hicimos como esta diferencia de una para chicos, otra para chicas. Pero claro, cuando ya venían estos perfiles fuertes de tal vez una chica que ha sufrido trata y claro, lo único que encontró es a nosotros y nosotros estuvimos con ella y luego ella se fue del espacio y nosotros, medio en la investigación que hicimos, creímos que volvió a esta red. Eh, pero así, o sea, ha habido chicos que sí se quedan, otros que se van, y depende de los perfiles, de la situación de cómo estemos en el país, de la situación cómo estén en sus países de origen, y que quienes salen, porque unos a veces solo salen mujeres, o sea, la mayoría mujeres, otras veces solo hombres, o cómo está el tema de violencia y logren escaparse en Colombia, o sea, es dependiendo de las situaciones de nuestro país y de los otros países también. Ok, vale. Siguiente pregunta. ¿Creéis que la situación de inseguridad que se está viviendo en Ecuador está afectando directamente a estos jóvenes? Y en concreto, ¿existe el riesgo de que haya un mayor intento de reclutamiento? Sí, esto está afectando directamente a nuestra población, porque si desde antes había un estereotipo que el venezolano ladrón, colombiano ladrón, matón, ahora es más. Ya, entonces eso
se está volviendo una barrera, ¿ya? ¿Por qué una barrera? Porque los etiquetan y no les dan la oportunidad de desarrollarse. No les dan la oportunidad de que ellos muestren sus habilidades, muestren sus talentos, de que no todas las personas sean juzgadas ni tratar de encajar a todos en un mismo molde, sino que desarrollarse y hacer un mundo diferente. ¿Quieres comentar algo, Brigitte? Sí, sí, igual te digo que sí ha impactado demasiado fuerte a nuestra población. Todos los chicos de todos los chicos que hemos visitado igual en la ciudad de Quito, ya nosotros hemos identificado que tal vez al uno o dos ya están siendo reclutados por grupos, que ya están vinculados tal vez a temas de estos grupos, porque ya hacemos, o sea, sobre todo Henry también, que es bastante especializado en estos temas, ya identifica en la casa que hay cámaras, que hay otras cosas, y ya les visitan y les rondan motos, entonces ya estamos identificando que hay chicos de nosotros que están siendo receptados y vinculados a estos grupos. Están más vulnerables, ¿no? Porque llegan, no tienen redes de apoyo, no tienen familia, documentación es bien difícil que logren obtener o hasta que se haga el proceso y todo, no tienen recursos, entonces como decía Henry, eso en esos términos de carne fresca para estos grupos, ya identifican todas sus vulnerabilidades y les reclutan. Y ya hay chicos reclutados. ¿Y normalmente lo reclutan grupos pandilleros o también los narcos, los cárteles grandes? Es que aquí en Ecuador yo entiendo que nosotros lo que tenemos son grupos criminales que son, bueno, esto el tema de los lobos, de los tiguerones, de los choneros. Aquí en Quito, sobre todo, están vinculados, me parece, los lobos. O sea, estos grupos no es que nosotros tenemos un cártel, entiendo aquí, pero estos grupos sí se dirigen por cárteles, pues, sobre todo de México. Bueno, en una capacitación del ACNUR nos decían que uno de los grupos está vinculado con el cártel de Jalisco, el otro de los grupos con el cártel de Sinaloa, pero son de México. Entonces no es que aquí están los cárteles, pero están estos grupos que están vinculados con estos cárteles. ¿Y los lobos sí están en cárcel en el barrio? ¿O si has visto? Sí. Ok. ¿Y de vuestra población migrante hay algún subgrupo que son más identificables para reclutamiento o no? Por ejemplo, hombres o mujeres. Ahí, eh, ahí verás, sería algo. pues, por etnias. Nuestros perfiles afrodescendientes son más vulnerables, ¿ya? Igual, por este estereotipo, este esquema que la cultura tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los perfiles que vienen de Colombia, de Buenaventura, de todo este sector del norte, del sur de Colombia, norte de Ecuador, sur de Colombia, son más fáciles de detectar, de identificar y para reclutamiento. Ya te digo por la etnia, porque en un perfil que sea una persona mestiza, una persona blanca, no tiene tanta dificultad o pasa un poco desapercibido que una población afrodescendiente. Y mujeres no, no tanto, ¿no? ¿O sí? Sí influye, ya sea hombre o mujer, ¿ya? Claro que hay más riesgo en los hombres, ¿no? Pero igual en las mujeres pasa lo mismo. Vale. Brigitte, ¿quieres comentar algo? Sí, o sea, justo como te decía Henry, como la población como más vulnerable son los afrodescendientes, pero ya hemos tenido casos de que hemos presumido que también mujeres jóvenes de otro país que nosotros estamos atendiendo también han sido ya reclutadas o están ya sirviendo para estos grupos. O sea, de alguna manera están sirviendo y ya están siendo parte. Vale, perfecto. En el marco nacional, ¿consideras que hay una fecha en las últimas décadas que marca un antes y un después en la migración de estos jóvenes a Ecuador? ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Por ejemplo, cuando hubo una llegada mayor de población venezolana o el COVID o con las caravanas. No sé si habéis notado algo. No te comprendí bien la pregunta o una respuesta en... ¿Me puedes repetir? Porque no te Sí. escucho. Si consideras que hay una fecha o un momento en los últimos años que marca un antes y un después en la migración de estos jóvenes a Ecuador, ¿y cuál ha sido la respuesta del gobierno? O sea, que llegan en masa o no sé si me entiendes.
Pienso que, verás, sí influye mucho las políticas públicas con las que llega cada gobierno de turno. Entonces, te hablo desde mi juventud porque crecí con la presidencia del expresidente Rafael Correa. Había una visión socialista, ¿ya? Entonces eran políticas, entiendo, un poco amigables para la movilización, el libre. De hecho, en ese tiempo nos convertimos como corredor humanitario. Ya pasa un gobierno, llega un gobierno de la derecha, entonces sí tienen, cada presidente viene con una política, con una visión diferente, con una visión de cómo invertir. Si es que es capitalista, a él le va a interesar que produzcas, más no que consumas, ¿no? Y en este caso, nuestra población de movilidad humana sí tratan de producir, ¿no? Pero más son consumidores, entonces no les va bien. De hecho, en la actualidad hay políticas que no son nada amigables con nuestra población de movilidad humana. Ya, entonces sí tiene un impacto las políticas de turno de cada gobierno con el que llegue. Y en la actualidad, el gobierno actual comparte la política migratoria con Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? ¿Hay, hay amigabilidad, digamos? ¿O cómo es la situación? Sí, ahorita en la actualidad, como es un gobierno de derecha, comparte más bien con Estados Unidos. Entonces están prácticamente en contra de las personas migrantes, de las personas en movilidad humana que no tienen documentos. Y un poco lo que decías como un antes y un después. Bueno, ASA atiende a niños, niñas, adolescentes en movilidad humana, sobre todo no acompañados, ya 11 o más de 11 años. Venían atendiendo. Yo entré en el 2018 y claro, mi coordinadora, que es ahora, me decía, nosotros hasta el 2017 teníamos 10, 12 casos al año. Y en el 2018 ya necesitaban más gente y justo yo entré porque me dijeron ya comenzó la oleada, o sea, en noviembre yo entré y claro, de lo que tenían 10 casos al año, en un mes ya teníamos 30 casos, 40 casos y en el 2019 ya tuvimos 300 casos, entonces fue como que, wow, ¿no? Y no nos avanzábamos y era bastante fuerte el trabajo y todo. Entonces, claro, yo creo que justo, ¿no? 2018 por los últimos meses hasta ahora se ha acrecentado todo este tema de la migración por esta emergencia de Venezuela sobre todo. Y claro, en inicios era como que ya Colombia no va a venir. Yo me acuerdo que cuando entré en el 2018 decían que incluso el ACNUR ya se pensaba ir de Ecuador porque supuestamente en Colombia habían firmado un acuerdo de paz y que ya no había, no, o sea, que supuestamente ya no iba a haber personas que vengan por temas del conflicto armado. Pero no, 2019, claro, vino toda la emergencia de Venezuela, venían un montón de personas, familias, pero después también comenzaron a llegar también familias colombianas, entonces ahí nosotros ya sabíamos que esto de la paz y lo que decían en Colombia no existía porque venían por situaciones bastante complejas, muertes de familiares, amenazas, o sea, era un tema bien fuerte, entonces 2018 creo que así, 2019 comenzó a subir, a subir, a subir. En la pandemia nos seguían llegando, nosotros nos encerramos, pero nosotros seguíamos trabajando. Yo entrevistaba desde casa, o sea, me seguían llegando casos, igual que en el 2019, 2021 igual, pero hubo este cambio que yo me acuerdo, ¿no? Primero en adolescentes no acompañados y en el 2020, 2019, 2020 ya me comenzaron a llegar. Antes, sobre todo, mi coordinadora decía, teníamos más varones, eran chicos de 17 años por cumplir 18, pero cuando yo ya entré 2019, 2020, 2021, la mayoría eran mujeres adolescentes de 15, 17 años embarazadas con uno o dos hijos y con parejas adultos. Ya cambió la población. Y en el 2000, creo que en el 2022, igual también chicos LGBT, atendimos bastantes chicos LGBT. Y, y después igual, o sea, ahora ya no tenemos tantos chicos LGBT, pero todavía mantenemos y ya igual Venezuela y Colombia. O sea, sí tenemos familias de Venezuela, familias de Colombia o chicos de Venezuela, chicas de Colombia. Vale. ¿Y con las autoridades públicas en este contexto habéis visto casos de corrupción con los grupos criminales o corrupción general de tipo económico o política? O sea, corrupción no sé, la verdad porque nosotros en eso no nos enmarcamos tanto en la política. Sin embargo, cuando hay vulneración de derechos, lo que sí hubo como un antes y un después, más o menos en el 2019 y al 2020,
recuerdo que era porque mis chicas, las chicas de mujeres de Venezuela o de Colombia, venían embarazadas, daban a luz aquí y querían registrarles a sus hijos y les negaban el registro. Les decían que no, porque tienen que estar acompañados de su papá o de su mamá, y que si no firma o su papá o su mamá, el niño se queda sin registro. Y ya les mandaban. Entonces nosotros ahí denunciamos a la Junta, porque era una vulneración del derecho a la identidad y nacionalidad, y con la orden de la Junta teníamos que ir, y en tal caso yo recuerdo que yo les acompañaba y yo firmaba como representante con tal de que el bebé tenga su parte de nacimiento, porque no quitaban ese requisito. Tenía que haber alguien que firme como representante o no le daban la parte de nacimiento ni la inscripción. Pero ya en el 2020 hubo muchos casos a nivel nacional que muchas organizaciones como nosotros denunciaban y teníamos que ir con la orden de la Junta y bueno. Y hasta en un caso, ya en el 2020, con la Defensoría Pública hicimos una acción de protección porque ya ni siquiera con la orden de la Junta nos dieron 2 órdenes, no quisieron, se negaron, entonces la defensora dijo, ahora sí ya podemos hacer la acción de protección. Y en otras localidades hicieron lo mismo. Entonces ahí fue un cambio porque la Corte Constitucional le decretó en un acta de que el registro civil no puede negarse por ningún motivo a inscribir un niño de un adolescente no acompañado en movilidad humana, que eso es vulnerar el derecho y que aunque no tenga documentos, solo con la hoja de nacido vivo ya lo puede inscribir. Entonces ahí fue como que marcamos algo. Y de ahí, para el tema del refugio, también se marcó como un acontecimiento aquí en Quito porque nos pedían una orden de la Junta para que los adolescentes no acompañados accedan al refugio, para que accedan a la entrevista de admisibilidad y a todo su proceso. En el 2020 pasó eso. Y nos negaban no les daban las citas para entrevista ni para el proceso. Entonces los defensores públicos vieron eso y hicieron una acción de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que no les nieguen el acceso por este requisito que decían que tiene que tener una orden de la Junta. Entonces fue cambiando eso y ahora, hoy por hoy, en el 2026, desde el 2023 ya el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo como un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano para que se active un protocolo de atención en casos de adolescentes no acompañados identificados que necesiten protección internacional o refugio. Y ahora sí, no les niegan nunca el acceso. Lo único que sí es que tiene que activarse en el MDH, hacer un informe y una organización como la de nosotros, que sea adherente o cooperante al MDH, haga todo el acompañamiento de ese niño o adolescente no acompañado, pero claro, su proceso de refugio sigue, aunque no tenga orden judicial o orden de la Junta o no necesita ya nada de eso. En eso más que todo, de ahí corrupción con temas de grupos criminales, eso no lo hemos visto como desde la organización, más el tema de vulneración de derechos. ¿Tú quieres comentar algo al respecto? Vale. ¿Y consideráis que la migración y los menores no acompañados en condición de movilidad es un tema de interés político y social que esté en el debate público y en la agenda o no tanto? En el 2018 nadie sabía que era un no acompañado. Yo me acuerdo que yo entré a trabajar y a las instituciones públicas, salud, educación, no sabían que era un no acompañado. Los únicos que sí sabían era la Defensoría Pública y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores porque atendía por el tema de refugio a adolescentes no acompañados. Pero de ahí el Ministerio de Desarrollo Humano, que bueno, que antes era el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el ente rector de niñez y adolescencia, no tenían idea, o sea, no sabían, no hablaban de ellos. Por eso había este tema de que les negaban la inscripción a los hijos de las adolescentes no acompañadas y así. Pero de ahí nosotros seguíamos como haciendo incidencia, nuestra organización aquí y otras organizaciones a nivel nacional. Y poco a poco se fue instaurando como que tienen que hacer caso y claro, con este tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, como te digo, después que ellos querían una orden judicial, pero luego ya se hicieron todo un protocolo con el MDH, el Ministerio de Desarrollo Humano ahora, entonces ya se comienza a hablar de los adolescentes no acompañados más o menos en el 2021, 2022. En el 2022 ya abrieron un protocolo de atención para otorgar una visa humanitaria virte a adolescentes no acompañados o niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados que no tengan documentación. Entonces yo recuerdo que ahí ya comenzaron a hablar todos los ministerios de qué es un adolescente no acompañado, de qué es un adolescente separado, de activar un protocolo de atención y ahorita ya tenemos el protocolo de atención para niños, niñas y adolescentes en movilidad, no nacionales en movilidad humana y dentro de ellos con énfasis en no acompañados y separados. Entonces, en el 2023 nosotros nos hicimos adherentes a este protocolo y
al menos sacamos como 60 visas de niños, niñas, adolescentes no acompañados y separados, y ahora sí, o sea, ahorita ya los tienen en foco. Igual un adolescente no acompañado que aquí solicita refugio, ya inmediatamente le dicen al MDH, hay este adolescente y necesitamos que se activen con el proceso, y nos solicitan un informe para este tema de que ya estamos abarcando el caso del adolescente no acompañado separado, que estamos haciendo seguimiento, y ellos siguen con el proceso. Entonces ahorita, ahora, hoy por hoy, ya se habla de ellos, ya se ve que es un tema de vulnerabilidad, las juntas de protección y las autoridades de protección ya los conocen qué es, pero antes no conocían. Vale, creo que Henry ya se tiene que ir, ¿no? Sí, Vale, muchísimas gracias. ya. Bueno, pues agradecerles por esta oportunidad. Esperemos que lo poquito que hemos conversado les sirva en este proceso de formación de Alberto. Y nada, no, saludos. Nos vemos, Henry. Bendiciones. Chao. Chao, Henry. Y, por ejemplo, ahora con el gobierno actual, ¿crees que hay voluntad política en estos temas o quitando las autoridades que se encargan de esto no hay mucho conocimiento, mucha iniciativa? El gobierno actual es de derecha, o sea, le interesa todo el tema económico, no le interesa nada social, quiere reducir todo lo que tenga que ver con temas de atención a grupos vulnerables y entre ellos a niños, niñas y adolescentes en temas de protección especial, que ahí interfieren en lo que nosotros hacemos. Pero el tema de que ya se comienza a hablar de adolescentes no acompañados ya fue desde hace 3 años atrás, entonces es algo que ya no puede romper o quitar. Entonces, sea lo que sea, los ministerios tienen que activarse, tienen que hablar sobre, saben que un adolescente no acompañado separado está en vulnerabilidad y que no pueden negarle la atención, dejarle sin atención, tienen que priorizar su atención, y que si no lo hacen, al menos con las organizaciones que los atienden podemos denunciar, pero al gobierno en sí actual no le interesa. Pero como ya eso está instaurado, sí hablan de ellos, sí los atienden. Cuando nosotros metemos denuncias en las juntas por vulneración de derechos, nos atienden de forma mucho más rápida, mucho más prioritaria, nos apoyan con las medidas de protección. Entonces, es como que nos toca a nosotros como organizaciones de la sociedad civil hacer que no los olviden, que los sigan visibilizando, pero claro, al gobierno no le interesa. Perfecto, muchas gracias. Retornando un poco a su trabajo, ¿en algunas ocasiones has sentido alguna inseguridad o amenaza a tu integridad física o psicológica? Y si consideras tu trabajo de alto riesgo. Sí he tenido amenazas por temas de violencia, de denuncias por temas de violencia de género sobre todo, y de otra denuncia porque identificamos un caso de un adolescente con su pareja adulta que tenían un consumo excesivo de sustancias, o sea, con demasiado fuerte el consumo, y le ¿De quitaron droga? al niño, de drogas. Entonces le quitaron al bebé apenas nació, porque nosotros ya dimos la alerta a las autoridades de protección, y el papá me amenazó de muerte, el señor. Esas amenazas que he tenido, considero que mi trabajo sí está en un mediano riesgo, no en un alto riesgo, pero sí en un mediano riesgo, porque como trabajamos con esta población, identificamos riesgos, como nosotros somos de protección de niñez y adolescencia, nunca nos vamos a quedar callados, tenemos que denunciar. Y ahí pasan estas cosas y saben que nosotros denunciamos, entonces hay como estas amenazas. Pero hemos ido como que reduciendo los riesgos, activando protocolos de seguridad para que todo el equipo se sienta mejor, porque claro, yo antes hacía visitas solas, y si recuerdas, Henry te dijo que ahora es todo un protocolo, nunca vamos a hacer visitas domiciliarias solos, tenemos un tiempo. Entonces se ha ido como frente a la necesidad, se ha ido activando protocolos de seguridad, hemos comunicado como al tema del ACNUR también para que nos den capacitaciones, y ahí ha ido bajando el riesgo de los técnicos, pero no es que no estamos en riesgo, o sea, seguimos en riesgo porque trabajamos con estas poblaciones, o si ya son captados por estos grupos y todo, ya nos ven, ya nos identifican, pero bueno, nos toca seguir. Perfecto, Brady. Muchísimas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario más y ya termino la grabación. Bueno, en inicio nada más que comentaste cómo trabaja ASA. Bueno, ASA es parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, y tiene varios proyectos de atención justo a los niños, niñas y adolescentes.
uno de los proyectos es el que te comentamos en el que trabajamos nosotros, que ACNUR es financista, pero tiene también, por ejemplo, casas de acogida para niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Tiene 3 casas en donde acoge al menos de 7 a 10 niños en cada casa. Estas casas sí entran los niños con medida de acogimiento institucional, como medida de un juez, y han sido retirados por temas de abuso, violencia o negligencia o temas así graves. Y tiene el otro proyecto también de centros infantiles, igual con el Ministerio de Desarrollo Humano, donde igual atiende a niños de 1 a 3 años, y ellos igual ingresan, son niños que se supone que tienen que estar en situaciones de vulnerabilidad alta o pobreza extrema. Y el otro proyecto que tenemos con Plan Internacional, que es con temas de mujeres, entonces forman lideresas y capacitan a las mujeres en género, derechos humanos, para que se empoderen y para que puedan también defender sus derechos. Entonces también tenemos ese proyecto. Eso nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Espera que paro la grabación un momento.